¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy desde la poderosa, diversa, enigmática, atractiva, celosa, indomable, interesante y a veces pareciera inalcanzable ciudad de Toronto, en este que considero el mejor país del mundo, en Canadá. El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene a todos pues muy enojados, muy preocupados, muy angustiados y con justa razón, que es la entrada en vigor de las nuevas restricciones para todos los viajeros que llegan a Canadá. Estas nuevas restricciones van a entrar, van a adquirir su vigencia a partir del primer minuto del 22 de febrero. Y bueno, hay mucho de qué hablar. Ya había una muy buena cantidad de restricciones vigentes, pero ahora se incrementaron. También es justo decir que hace algunos días, como lo dimos a conocer en su momento, se ampliaron, se extendieron las facilidades para que una gran cantidad de programas para una enorme, enorme cantidad de estudiantes internacionales pudieran completar su programa en su totalidad en línea y después llegar a Canadá a partir de su permiso de trabajo post-graduación sin que éste se viera afectado en lo absoluto. Es decir, hacer el 100% del programa en su país de origen y venir a Canadá ya graduados, ya con un permiso de trabajo post-graduación. Entonces, si bien se endurecieron las restricciones en el punto de entrada, también se han dado muchas facilidades porque la idea es que no vengas. La idea es seguir trayendo o al menos en papel, seguir atrayendo inmigrantes por medio de los estudios, pero con la facilidad de que ellos lo puedan hacer de su casa mientras se controla aquí este asunto de la pandemia, que además cada día está, pues creo que más complicado no solamente para Toronto, sino para todo Canadá. Con el surgimiento de las nuevas variantes y las nuevas cepas y demás, hay un tema importante, pero bueno, yo le tengo mucha confianza a mi gobierno. Creo que sí, la situación es delicada, pero también hay una gran cantidad de recursos. El gobierno pues tiene una capacidad de maniobra impresionante. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, que no va a dejar que algo así lo merme. Obviamente nos ha afectado, pero se está trabajando en ello. Y precisamente estas disposiciones son prueba de que no le tiembla la mano, ¿no?, al gobierno a la hora de proteger a los suyos. Yo elaboré un documento que me gustaría compartir con ustedes en este momento y que tiene que ver precisamente con las preguntas más frecuentes o las que yo creo son más frecuentes en relación a todo este madeja, ¿no?, de disposiciones y de excepciones y de regulaciones que parecen no tener fin. Obviamente esto es simplemente una muestra, hay documentos, te estoy poniendo enlaces a documentos que son increíblemente más extensos, que ya el que resulte de tu interés, pues ya será tu labor meterte y leerlo a profundidad. Entonces vamos a revisar este documento y bueno, también como siempre te ofrezco que en el caso de que desees una copia de este documento, con todo gusto me mandas un correo a ernesto@soido.com y te lo contesto con el correo, perdón, con el archivo anexo para que puedas tomar ventaja de los enlaces, independientemente de que los voy a dejar fijos en el comentario, en la descripción del comentario, perdón, en el comentario número 1, ahí voy a dejar fijo los enlaces. Perdón, me distraje con algo que estaba aquí viendo el documento, ¿no? Bueno, muy bien. Pues entonces, en primer lugar tenemos, ¿qué requisitos deben de cumplir los estudiantes para viajar a Canadá? Básicamente dos. Uno, tener un permiso de estudios autorizado o una carta de aprobación en principio. Eso es lo que se llama Approval in Principle, que es algo que se empezó a dar a raíz de la pandemia y que es cuando ya el expediente se presenta de una manera, pues digamos que atractiva, cuando se puede ver que el expediente cumple con la mayor parte de los requisitos, entonces se le da una approval in principle o una aprobación en principio. A eso se refiere con esta carta de aprobación en principio. Ese es uno, tener el permiso o la approval in principle, y dos, que tu escuela sea parte de la lista de colegios COVID aprobados. Entonces vamos a revisar qué es esta lista.
Está muy práctica, muy fácil de navegar y simplemente lo que vas a hacer es irte a la parte de abajo y vas a escoger la provincia. Bueno, primero vas a poner aquí Post-Secondary School, que es el tema que nos ocupa, donde vas a hacer tu diploma, y aquí vas a elegir la provincia. Vamos a suponer que queremos saber si algún colegio en Ontario o el colegio al que voy a asistir a estudiar tiene esa capacidad, esa autorización por parte del gobierno para recibir estudiantes, porque esto es muy importante que lo sepan. No todos los colegios tienen la autorización para recibir estudiantes. Los colegios tuvieron que solicitar esta aprobación, es decir, hacer una serie de modificaciones, mejoras y organizarse de tal manera de que el gobierno los pudiera certificar como que tienen la capacidad, que están listos para recibir estudiantes internacionales sin poner en peligro su integridad física. Entonces, pues, primero escoges la provincia y es bien importante también recordar que si tu colegio no está en esta base de datos, no te van a dejar pasar, ¿eh? No te van a dejar pasar. Te van a regresar a tu país y no te van a dejar entrar a Canadá mientras tu colegio logra la aceptación, simplemente no te van a dejar pasar. Entonces, esta lista resulta tremendamente importante. Entonces, bueno, para no variar, vamos a poner Seneca College y aquí aparece que Seneca College precisamente está dentro de la base de datos y también tiene esta fecha, este dato adicional, que es la fecha en la que fue incluida. En este caso fue el 20 de octubre. Pero vamos a suponer que queremos checar si Centennial College en Ontario también, perdón, en Toronto tiene también esta autorización, igual 20 de octubre de 2020, y así con distintos lugares, provincias, podemos ver los colegios a los cuales están listos para poder recibir a estudiantes internacionales, ¿no? Básicamente, estos son los dos principales requisitos. Ahorita vamos a ver a detalle otros más que tienen que ver ya con la salud o con la enfermedad en sí. Pero básicamente son estos, ¿no? Estos dos requisitos deben de cumplirse independientemente de la duración de tus estudios. Si vienes aquí por un programa de menos de 6 meses, igual tu colegio debe de estar ahí. Ahí ya ven que muchas veces bueno, no muchas veces, simplemente así es la ley. Cuando vas a estudiar algo de menos de 6 meses, no necesitas un study permit. Cuando es más de 6 meses, sí. Entonces, hay muchas diferencias entre un estudio de corto plazo y un estudio de más de 6 meses. Aquí no importa. Si vienes a un colegio por menos de 6 meses o por más de 6 meses, tiene que estar dentro de esta base de datos. Si no está dentro de esta base de datos, no vas a poder entrar. Adicionalmente, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si estaba estudiando ya en Canadá y por la pandemia regresé a mi país y ahora quiero regresar? Perdón. Mucha gente al principio de la pandemia pues se fue corriendo, ¿no? Se fue corriendo a sus países y bueno, ahora ya están listos para regresar. Si ese es el caso, si en el Inter tu colegio no aparece en la lista, no vas a poder entrar. Si tu programa de estudios ha sido cancelado o suspendido, no puedes entrar a Canadá. Lo mismo sucede si aún portando tu permiso de estudios intentas acceder al país por cualquier motivo distinto al estudio. Es decir, eso es muy importante que lo sepas. Que tú tengas un study permit en la mano no te garantiza la entrada a Canadá. Hay que ver el detalle, es decir, ok, ese señor, esa señorita trae un permiso de estudios, pero ¿a qué escuela va? Primero, esa escuela está en la lista de escuelas aceptadas o certificadas por el gobierno, sí o no. Ok, sí está. Ahora, el programa al que va, en el que está inscrito dentro de esta escuela, que si bien está certificada, se suspendió, se canceló, aunque la escuela esté certificada, aunque traigas un permiso de estudios, no vas a poder entrar. Es decir, tienes que hacer lógica tu intento de entrar a Canadá por la vía de los estudios o ya con un study permit aprobado. Ahora, continuamos revisando el documento. ¿Qué pasa con mis familiares directos que vienen a alcanzarme posteriormente mientras yo estudio en Canadá? Bueno, a veces se dan esos casos, ¿no? Donde primero viene el estudiante, se establece, pone la casa, hace todo lo correspondiente para que la familia esté cómoda y luego trae a la familia. Bueno, aquí se abre otra situación que tienes que tomar en cuenta para si ese es tu caso, ¿no? Primero tienes que definir lo que para el gobierno
significa el family member o el familiar directo. Uno es el cónyuge o la pareja, o sea, aquí se llama common law partner. Dos es el hijo dependiente tuyo, de tu cónyuge o de tu pareja. Tres es el hijo dependiente de un niño dependiente. Hijo dependiente de un hijo dependiente, ¿no? O más bien podríamos decir el niño dependiente de un hijo dependiente. Sí, 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 creo que sería el término correcto. Cuatro, el padre o el padrastro, ya sea el tuyo, el de tu cónyuge o el de tu pareja. Quinto y último, el guardián, aquí le llaman el guardian o tutor. Aquí te pongo un enlace que puedes consultar donde puedes verificar esta información. Es una página dedicada, una sección que habla a detalle de exactamente en qué casos, cuándo sí se puede, cuándo no se puede y qué particularidades se deben observar precisamente eh, perdón, los familiares van a la familia del estudiante, va a alcanzarlo aquí posterior a que el estudiante ya se adelantó. Ok, y continuamos revisando el documento. Los familiares que vienen a alcanzarte y si viajan desde un país distinto a los Estados Unidos deben de tener autorización por escrito del IRCC para volar a Canadá. Esto es extremadamente importante. El hecho de que tú estés aquí con un permiso de estudios, estudiando, que tu escuela sea certificada, que tu programa esté abierto, no automáticamente le da derecho a tu familia inmediata, como que ya vimos quién es familia inmediata, para venir a alcanzarte. Tienen que obtener una autorización específica. Cuando digo IRCC, me estoy refiriendo al Departamento de Migración del Gobierno de Canadá. Entonces, tienen que tener esa autorización previa. Si ese es tu caso, obviamente lo recomendable en este caso, en esas situaciones, es que vengan todos juntos, ¿no? De ser posible que vengan todos juntos y que entonces puedan hacerlo. Ahora, también más adelante vamos a hablar del requisito del hotel, lo cual hace más difícil que una familia venga junta por cuestiones de costo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí te estoy incluyendo un enlace donde precisamente te da instrucciones de cómo solicitar esta autorización por escrito, donde la familia directa de un estudiante que ya está en Canadá tiene que seguir para obtener la autorización del IRCC y entonces poder presentarse en el punto de entrada, justificar su entrada y que le permitan, precisamente pasar a Canadá a reunirse con el estudiante internacional. Es muy importante que sepan que no se puede reservar un vuelo hasta que no se obtenga esta autorización, porque pueden no dártela, ¿no? Puede ser que tú tengas las mejores intenciones, pero puede ser que simplemente te la nieguen. Continuamos revisando el documento. Pueden venir conmigo mis familiares cuando vengo a estudiar. Tus familiares directos pueden venir contigo siempre y cuando no muestren síntomas y se justifique su ingreso. Obviamente cuando estamos hablando de que un estudiante internacional viene con su esposa o con su esposo y con sus hijos menores, pues, digo, no hay nada más que justificar, simplemente es la familia, ¿no? Es la familia que entra junta. Pero, bueno, el gobierno hace esa salvedad, ¿no? ¿Cómo saber si me van a dejar entrar a Canadá? Miren, está este cuestionario que vamos ahorita a practicar juntos. Aquí te pongo el enlace, que está fantástico, ¿no? Porque simplemente vas a incluir tu información y entonces vas a saber qué es lo que, si te van a dejar entrar o no y también qué formalidades tienes que cumplir. Por ejemplo, la primera, se te pregunta si eres un ciudadano canadiense, un residente permanente o le llaman personas protegidas o que se consideran bajo el Indian Act o aborígenes. En ese momento se me fue la palabra exacta que utilizan para poder, que es un estatus migratorio. Están los ciudadanos canadienses, están los residentes permanentes y están eh, bueno, más adelante me acuerdo, ¿no? Pero las personas que están protegidas por el Indian Act, es una historia larguísima que alguna vez creo que debemos de abordar, pero son los tres estatus migratorios de las personas que ya están aquí
de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, ¿eres eso o eres un foreign national? En este caso, eres un foreign national, ¿no? Incluyendo a cualquier ciudadano de Estados Unidos. Entonces, eliges foreign national, le das continue. Vamos a revisar que sí esté en la pantalla porque luego ok. Entonces, le vas a dar continue y te preguntan, ¿muestras síntomas de COVID-19? Sí, tengo síntomas o no, no tengo síntomas. Vamos a suponer que no tienes síntomas, ¿no? Continue. Aquí te pone un resumen de, lo que, de la información que el cuestionario va captando, va registrando. Aquí dice que eres un extranjero, un foreign national, que no muestra síntomas de COVID-19 y te pregunta, how do you plan on entering Canada? ¿Cómo planeas entrar a Canadá? ¿Desde los Estados Unidos, desde otro país o solamente estás cruzando Canadá? Solamente vienes de paso. Entonces vamos a escoger aquí, from another country, desde otro país. Igual te pone el resumen de lo que ya contestaste y después te pregunta, which best describes your or your reason for entry into Canada? ¿Cuál es la razón por la cual estás entrando a Canadá? Y bueno, aquí te pone una lista bastante amplia, no la vamos a revisar toda, simplemente vamos a elegir International Student, including students working in a health field. Entonces, esa sería tu opción, International Student. Y le vamos a dar Continue. Te presenta nuevamente un resumen de todo lo que has contestado y después te dice, para poder entrar a Canadá tienes que tener un permiso de estudio y la escuela a la que vas a atender o el colegio debe estar considerada como una Designated Learning Institution, que son las DLI, con un COVID-19 Readiness Plan approved by its province or territory. Es la certificación de la que yo les hablaba un poco recientemente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que te pone y después te da la respuesta que te dice, you will likely be allowed to enter Canada if you meet these requirements. However, the final determination will be made by a government official at the port of entry. Esto es clave y es algo que a mí me costó mucho tiempo entender en el sistema migratorio de Canadá y es que independientemente de lo que diga la ley, el oficial migratorio que te está entrevistando tiene un poder discrecional enorme. Entonces, tú puedes tener o pensar que todos tus documentos están en regla, que tu situación está perfecta para poder entrar, y si hay algo que no le gusta al oficial, si encuentra alguna contradicción, si encuentra alguna inconsistencia, tiene todo el derecho, todo el poder, toda la investidura como para poder simplemente negarte la entrada a ti y a toda tu familia y mandarlos de regreso a su país. Es algo increíblemente, increíblemente delicado y te lo ponen no hay un solo documento que yo haya revisado en este y en cualquier otro ámbito relacionado con el gobierno de Canadá, obviamente que tenga que ver con migración, en donde al final no te dicen, pero la decisión del oficial migratorio será, o el resultado final de tu aplicación estará sujeto a la discreción del oficial migratorio en turno, ¿no? Con quien estés tratando. Y aquí no es la excepción. Muy, muy importante. The final determination will be made by a government official at the port of entry. Muy, muy, muy importante. Y luego te dice qué es lo que tienes que hacer más adelante. Checar si tu escuela es una Designated Learning Institution con la certificación del COVID-19, traer tu Study Permit, mostrar esto me llama mucho la atención porque se repiten requisitos que ya se cubrieron con cuando presentaste tu Study Permit. Y eso podría ser un tema, ¿eh? Podría ser un tema sobre todo por la parte financiera. Entonces, primero, ¿qué es lo que la instrucción ya te dijeron? Ya te preguntaron tus circunstancias, ya te dijeron que muy probablemente sí te van a dejar entrar a Canadá, pero te dicen, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uno, checar que tu escuela tenga esa certificación que sea de ley. Dos, traer tu study permit. Bueno, hasta ahí hace toda la lógica del mundo, ¿no? Or proof of the approval, ¿no? La approval in principle. Tres, bring a valid letter of acceptance from a designated learning institution, DLI, on the approved list. Vas a tener que traer nuevamente, cosa que antes no se solicitaba, la carta de aceptación. Es decir, cuando tú llegabas con tu study permit, ya más que suficiente, se acabó. Es decir, ya habías pasado por todo eso, ya habías presentado una letter of acceptance, ya habías presentado una proof of funds,
una prueba de recursos, tu dinero disponible, etcétera. Aquí te lo están pidiendo nuevamente. Y precisamente a esto me refiero con la prueba financiera. Bring proof that you have enough money to support yourself and your family members who come with you to Canada. Te están pidiendo nuevamente, es decir, el oficial podría pedirte que demuestres nuevamente que tienes los fondos requeridos que ya tuviste que demostrar para cuando pediste tu study permit. Esto es increíblemente delicado porque si tú conseguiste esa suma para comprobar, solicitar el study permit y después simplemente regresaste, vamos a suponer que alguien te prestara esa suma y de luego la regresaste y otra vez tu cuenta de banco está en ceros, ahí vas a tener un mega problema y es muy probable que te nieguen la entrada porque no estás cumpliendo con el punto número 4, que es demostrar que tienes suficiente dinero para poder instalarte tú y tu familia en Canadá. Y luego dice la parte amarga, bueno, un poquito más amarga de todo esto, que dice, you must meet testing and quarantine requirements. Use a checklist for your method of entry to Canada. Y es si vienes manejando o si vienes por avión, que es precisamente el caso que nos ocupa. Entonces aquí te presentan una cosa que se llama Flying to Canada Checklist, ¿verdad? Y aquí viene todo exactamente relacionado con lo que tienes que hacer cuando vienes por vía aérea y te da la opción de revisar esta disposición en la que efectivamente cualquier persona con muy limitadas excepciones tiene que cumplir al llegar a Canadá, que es alojarse en un hotel por 3 noches al costo del pasajero, ¿no? Entonces aquí te dejo esta página para que la revises. Aquí te da todas las particularidades que tienen que ver con el alojamiento y es algo súper importante que lo contemples porque al principio se pensaba, o al menos yo así lo interpreté, de que los estudiantes internacionales iban a estar exentos, así como están exentos los transportistas o todos aquellos que cruzan en base diaria, por ejemplo, de Estados Unidos a Canadá, que diario vienen aquí a estudiar o a trabajar, los que se dedican a están dentro de la cadena de suministros, ¿no? Las personas que trabajan dentro de la cadena de suministros también pueden pasar sin hacer aislamiento. Y inicialmente los estudiantes aparecían como una essential reason o una essential activity. Ahora, todo el material que he revisado no se exceptúa a los estudiantes para poder, ni a sus familiares, de este aislamiento obligatorio. Ya antes existía el aislamiento obligatorio por 14 días, pero se daba, es decir, el mismo estudiante internacional elegía en dónde y cómo iba a ser su aislamiento. Ahora tienes que hacer las 3 primeras noches en un hotel designado por el gobierno, no lo escoges tú, tiene que ser designado por el gobierno, pagarlo tú a la tarifa establecida para que el mismo hotel tiene y entonces después hacerte la prueba. Bueno, llegas, te haces la prueba y esas 3 noches es el tiempo que tarda el resultado en llegar. En el momento que el resultado llegue como negativo, entonces ya puedes terminar tu aislamiento de 14 días en un lugar que tiene que ser además un lugar, lo tienes que mencionar en el plan. Ahorita vamos a hablar del plan de aislamiento, pero si tu plan de aislamiento no es convincente, entonces no te lo van a aceptar y te van a mandar, después del hotel, te van a mandar directamente a una instalación federal en donde vas a tener que terminar tu aislamiento o tu aislamiento o quarantine se dice en inglés, ¿no? Entonces ahorita llegamos a ese punto. ¿Qué necesito para poder abordar el vuelo en mi país de origen? Necesitas una visa válida o un ETA, dependiendo en qué país te encuentres. En México no existe no se requiere la visa para poder venir a Canadá. Es una ETA, ¿no? Un Electronic Travel Authorization. Algunos otros países también la tienen. O una visa en su caso. Número 2, comunicar a la línea aérea que estás exento de las restricciones de viaje y justificarlo. Si no convences al personal de la línea aérea, se te negará el derecho de abordar el avión. Es decir, tú tienes que justificar de que las circunstancias por las que vienes a Canadá o que se justifique que tienes una razón para venir a Canadá y que no solamente vienes
aquí a viajar o estar de turista, ¿no? Siguiente, no mostrar síntomas de COVID-19, por supuesto. Demostrar síntomas no te van a dejar abordar el avión. Y también tienes que demostrar un plan de aislamiento convincente. Aquí hay una página que me gustaría que visitaran porque aquí te da absolutamente todos los requisitos para hacer tu plan de aislamiento. Es muy importante, muy importante que lo revises porque tu plan de aislamiento eh, tiene que hacer sentido con estos criterios. Es decir, si no, por ejemplo, no te puedes, hay criterios claros y específicos en cuanto a los lugares que tienes en los cuales vas a hacer tu aislamiento. Tú no puedes hacer tu aislamiento en donde tengas riesgo de contagio o riesgo de contagiar a los demás. Por ejemplo, no puedes ir a una casa de estudiantes donde viven 9 estudiantes en una casa. No lo van a aprobar. Tiene que ser un lugar donde tú estés precisamente aislado. Y bueno, imposible recordar todos los criterios. Ahí vienen listados todos estos, pero este es un documento absolutamente necesario para poder llegar a Canadá, porque tienes que tener el plan ya listo y se lo tienes que demostrar al oficial migratorio para que entonces él te acepte, además de las 3 noches de hotel, que vas a poder, que tu plan de aislamiento cumple con los requisitos que las autoridades en la materia han dispuesto precisamente para evitar el riesgo de que gente con COVID venga a Canadá y contagie a los demás. Entonces, súper importante. ¿Qué sucede si llegando a Canadá muestro síntomas o mi plan de aislamiento no es convincente? Si los síntomas son evidentes, un oficial migratorio te negará la entrada junto con tus familiares, aunque solamente seas tú quien muestre los síntomas por razones obvias, ¿no? Es decir, si dentro de una familia hay una persona que muestra los síntomas, pues puedes prácticamente asegurar que el resto de la familia también está contagiada, pero pues, todavía no ha desarrollado los síntomas o son asintomáticos, ¿no? Entonces, a la familia entera van a negarles la entrada o bien te dirigirán directamente a una instalación de aislamiento hasta recuperarte y mostrar una prueba negativa. Eso va a depender del criterio del oficial migratorio, de mandarte de regreso o de conducirte, de dirigirte a una instalación federal, que son hoteles, centros de alojamiento, centros de hospedaje, que el gobierno ha habilitado para las personas que no tienen en dónde aislarse o simplemente hicieron un plan de aislamiento que no cumple con los requisitos que específicamente se muestran en el documento que les compartí. Siguiente. Necesito hospedarme en un hotel durante 3 noches a mi llegada. A partir del 22 de febrero, es decir, a partir del último minuto del 21 de febrero, todos los viajeros internacionales, con limitadas excepciones, y repito, limitadas excepciones, deberán hospedarse en un hotel designado por el gobierno por 3 noches bajo su propio costo. Aquí, en esta página, puedes revisar todo lo relacionado, esto ya se les había mostrado, ¿no? Todo lo relacionado con la disposición del hospedaje en los hoteles. Y también te quiero mostrar este enlace donde vienen las excepciones. Es una lista enorme, es decir, le dicen limitadas excepciones, pero al final se desdobla, ¿no? Y hay una enorme cantidad de casos. Pero en ninguno, y digo, te invito a que revises, por favor, esta lista, y si tú encuentras la justificación en la cual los estudiantes internacionales están exentos están exceptuados de precisamente del aislamiento, por favor, compártelo conmigo porque yo no la encontré. Aquí viene esta lista, todo esto. Dice, as determined by the Chief Public Health Officer at this time, the following class of persons are exempt. Y aquí tienes toda la lista, ¿no? Todo esto de aquí, todo este párrafo que les estoy mostrando,
son todas las personas que están exentas de estas limitaciones de viaje. Y esto no es una página de una persona que comenta no es una fuente secundaria, es una fuente primaria. Es decir, esto es derivado de la ley que se aprobó precisamente para la cuestión del COVID, ¿no? Entonces puedes revisarla con toda la confianza del mundo de que lo que aquí dice es exactamente la realidad, ¿no? Pero bueno, sería creo que ahorita ocioso revisar todos y cada una de las excepciones. Simplemente yo lo que les puedo decir es que yo no encontré la excepción que tuviera que ver o el fundamento que tuviera que ver con que los estudiantes internacionales no tienen a partir del primer minuto del 22 de febrero que aislarse hospedarse en un hotel por las primeras 3 noches y después continuar su aislamiento en un lugar que esté aprobado de acuerdo al plan de aislamiento que se va a presentar, que se le presenta al oficial migratorio, ¿no? También hay un infograma que me gustaría compartirles que, pues, como buen infograma, ¿verdad? Muestra de una forma, pues, muy gráfica, muy sencilla, todo el proceso, ¿no? Y lo divide en en 3 secciones o 3 etapas principales, ¿no? Antes de la salida y durante el tránsito, ¿no? Primero tienes aquí el sitio de internet donde te informas del coronavirus, después el plan para el plan de aislamiento y cada dibujito tiene un enlace. Si tú le das clic en cualquiera de estos, te va a dirigir a la página en donde ya encuentras a detalle toda la información relacionada. Entonces está magnífico este documento y después te va llevando, ¿no? Te va llevando cuándo tienes que hacer la prueba COVID antes de salir, aquí le llaman la molecular test, 72 horas antes de tu vuelo, de la programación de tu vuelo, etcétera. La aplicación que tienes que utilizar, que se llama ArriveCan, obviamente el uso de la máscara, qué pasa cuando llegas a Canadá, la entrevista con el oficial migratorio, la prueba que te tienes que tomar inmediatamente llegando, que es otra prueba molecular. Te van a dar un kit para que después te hagas tú una prueba. ¿Qué pasa si muestras síntomas o tu plan de aislamiento no funciona? Y después todo lo que tiene que suceder durante el aislamiento, ¿no? Que es esta última parte amarilla. ¿Qué pasa cuando eres negativo? ¿Qué pasa cuando la prueba sale positiva? Etcétera. Está muy bueno el documento, está muy interesante de analizar, sobre todo porque en la parte que te interese, la parte que más te llama la atención, pues simplemente le das clic y te va a llevar a la página donde donde ya se desarrolla toda la información, ¿no? Ok, muy bien. Pues miren, esto es solamente parte de eh, de todo serie de reglamentaciones y disposiciones que el gobierno ha emitido y que de alguna manera, no siempre de manera favorable, pero te impactan a ti que estás pensando en venir a Canadá por la vía de los estudios o por cualquier otro medio, ¿no? Obviamente este video está enfocado a aquellas situaciones que se pueden dar tomando como ejemplo el de un estudiante internacional. Ok, amigos, pues bueno, cualquier pregunta que tengan, déjenmela aquí en los comentarios. Yo contesto de lunes a viernes los comentarios a más tardar en 48 horas, típicamente en 24 horas de lunes a viernes y un poquito más cuando los comentarios se hacen en fin de semana porque los contesto hasta el lunes. Vamos a dejarlo aquí. Les agradezco muchísimo su tiempo, por supuesto su confianza y les recuerdo que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.